Cuando en 1982 se crea el sistema GSM, de una forma implícita se estaba creando un mundo en el que se planeaba que todo ser humano del planeta iba a tener un teléfono móvil. Después ha venido el 3G, el 4G y todo eso, ese avance tecnológico ha conllevado también la desaparición de las cabinas telefónicas, que creo que en nuestra legislación se materializó en la Ley de Telecomunicaciones de 2019. Todo eso tiene unas consecuencias en la vida de la gente. Todos esos cambios tecnológicos iban a tener unas consecuencias en la vida de la gente, pero no solo eso. ¿Alguien pensó en el impacto que iba a tener la desaparición de las cabinas en los niños y adolescentes? Si además no tenían la madurez suficiente para gestionar esos nuevos teléfonos conectados a Internet que se estaban desarrollando en ese momento, mi opinión es que nadie pensó en ellos. Como he escrito en el artículo de mi blog, me planteo también otra serie de preguntas, que las voy a leer. ¿Qué pasa con los niños de 12 años que empiezan el instituto y necesitan estar comunicados con sus familiares? ¿Alguien pensó en los efectos de los móviles en ellos? ¿En su atención, en su falta de paciencia, en su impulsividad, en las tonterías que podían llegar a hacer con ellos, como pelearse en grupos de WhatsApp o buscar contenido inapropiado? ¿Alguien pensó en la necesidad que han desarrollado de rellenar cada hueco vacío de la vida diaria con un videojuego, o ver si hay alguna notificación, o pasar vídeos de TikTok entre conversaciones familiares? ¿Es que acaso ya no saben simplemente aburrirse o no hacer nada en esos tiempos muertos? ¿Quién ha decidido todo esto? ¿Han sido las familias? ¿Han sido los ingenieros de telecomunicaciones? ¿Han sido los políticos? Yo, una simple madre, desde luego no. Nadie me preguntó. Bueno, pues esta es un poco la introducción y las preguntas básicas que yo me he planteado a la hora de escribir este artículo, que se titula La falacia del buen uso de los móviles en niños. ¿Por qué lo he titulado así? Pues porque veo que en todas las charlas que nos dan en los colegios y demás, o todos los expertos que hablan en televisión, todo el rato hablan del buen uso, que tenemos que educarles en el buen uso. No veo que haya nadie que esté diciendo, no, es que no es posible ese buen uso a esas edades. No es posible ese buen uso en menores de edad, con lo cual lo más lógico sería prohibirlo hasta que adquieran la madurez. Del mismo modo que no pueden votar, o no pueden trabajar hasta los 16 años, o no pueden comprar alcohol o comprar tabaco, que es a lo que más creo que se asemeja a ese tipo de consumo. Es decir, tienen más riesgos que beneficios para ellos. Hasta ese momento, y dado que no existen cabinas y el Estado ya no garantiza el acceso a las telecomunicaciones de una forma pública, es decir, se ha privatizado, ya que se ha privatizado y nos habéis dejado sin cabinas, yo creo que la única salida que nos habéis dejado a las familias y a los padres, que le damos un par de vueltas a este tema y no nos da igual todo, es comprarle a nuestros hijos un móvil de llamadas, un móvil básico, un móvil carraca, de esos de abuelo, de esos que llaman de abuelo, para meterse con ellos. En realidad son móviles que solo permiten llamadas y cosas muy básicas. Entonces, pues esa es la opción que yo he elegido para mi hijo y para mis hijos cuando vayan creciendo. Pero no es la decisión ideal. A mí me hubiese gustado que mi hijo hubiese disfrutado de una adolescencia como la he disfrutado yo, con acceso a cabinas o teléfonos públicos en determinados lugares. Yo entiendo que las cabinas ahora mismo son caras, dado que la gente ha optado por el tema de las telecomunicaciones privadas y pagar unos datos, pagar una compañía telefónica y demás. Vale, me parece bien, pero entonces lo que habría que hacer es garantizar que en edificios públicos va a haber un teléfono que van a poder usar los niños y adolescentes, ya sea oficinas de correos, centros de salud. Cualquier edificio del Estado tiene que tener a disposición de los niños un teléfono que ellos puedan usar. Una parada de metro, por ejemplo, en las paradas de metro. Entonces, de esta forma, no nos obligaréis a las familias a tener que pasar por el aro de esos efectos negativos de los móviles
y también de los efectos en nuestra economía, porque un móvil también es caro. Es caro. Entonces, yo entiendo que en el mundo moderno nos tenemos que comunicar para decirnos un montón de cosas, pero claro, las cosas se tienen que hacer de otra forma. Y también plantearse, antes de establecer un camino tecnológico, establecerse los beneficios y los riesgos y las consecuencias que va a tener esto en todos los colectivos, incluidos los niños, incluidas las familias. Así que bueno, os recomiendo que leáis mi artículo en el que desarrollo todas estas ideas y bueno, os digo el resumen. Mi propuesta es muy radical, es la prohibición hasta los 18 años de los teléfonos que llaman inteligentes. Es decir, hasta esa edad que solo puedan tener teléfonos básicos. Y lo mismo para tema redes sociales, que también se pueden acceder desde el ordenador de casa. Tema redes sociales, tema Instagram, tema TikTok, tema etcétera, etcétera, hasta los 18 yo propongo que no. Tiene más riesgos que beneficios en ellos. En cuanto a atención, en cuanto a perder la capacidad para aburrirse y no hacer nada, tener esa capacidad de contemplación, esa capacidad de concentrarte en las cosas. Aunque he de reconocer que es mucho peor ver todas esas redes sociales en el móvil, porque al final eso lo haces entre conversaciones con amigos, lo haces por la calle, lo haces en entornos que habitualmente antes pues en esos entornos no se usaban. Sin embargo, es verdad que si lo ves desde casa ya existe un límite, ya estás poniendo una autolimitación a ese uso. Entonces lo que más grave me parece es que los niños vayan andando por la calle jugando a videojuegos sin ni siquiera mirar la calle, los pasos que están dando. Eso me parece peligroso. Luego me parece muy peligroso lo que estoy observando, que tienen conversaciones disruptivas en cuanto a que hablan con alguien y miran a la pantalla, vuelven a la conversación presencial y miran a la pantalla. Esto, más allá de los beneficios y riesgos, es una falta de educación, porque no estás prestando atención a la persona con la que estás hablando. Entonces es una falta de educación y de cortesía básica. Si tú estás hablando con alguien, no mires una pantalla. Entonces, ¿qué efectos va a tener esto en la sociabilidad? Pues no pinta bien, no pinta bien. Así que bueno, pues me despido y espero que reflexionéis sobre todo esto.